de cómo obtener la transformada inversa. Bien, les voy a compartir la presentación. Y entonces tenemos la definición de lo que es la transformada inversa de Laplace. Y la definición dice lo siguiente: si f de s representa la transformada de Laplace de una función f de t, es decir, la transformada de f de t es igual a f de s, se dice entonces que f de t es la transformada de Laplace inversa de f de s. Y se escribe como transformada inversa de f de s igual a f de t. Entonces, definimos de manera natural lo que es la transformada de Laplace inversa o la transformada inversa de Laplace. Entonces, de manera natural, es decir, si tengo una función f de t y le aplico la transformada de Laplace, me da como resultado una función f de s. Y ahora el operador transformada inversa de Laplace lo que hace es a f de s le asigna f de t. Es decir, me regresa a la función original. Entonces, esta transformada inversa de f de s igual a f de t se define de manera natural. Al aplicar la transformada y luego la transformada inversa, la función no cambia. Si aplico la transformada inversa y luego la transformada, va a ocurrir lo mismo. La función no va a cambiar. Bien, aquí lo podemos notar. Primero aplico la transformada de Laplace a f de t. El resultado es f de s. Ahora a f de s le aplico la transformada inversa y el resultado es la función original f de t. Ahora, si consideramos la transformada inversa de f de s igual a f de t, y luego a f de t le aplico la transformada de Laplace, me queda que la transformada de f de t es igual a f de s, es decir, la función que tenía originalmente. Entonces, al aplicar la transformada y luego la transformada inversa, se anulan. Lo mismo ocurre si aplico la transformada inversa y luego la transformada, se anulan. Bien, entonces, ya que definimos de manera natural la transformada inversa, entonces establecemos el siguiente teorema. Igual, este teorema se deduce a partir del teorema para la transformada de Laplace. En ese teorema veíamos las fórmulas para la transformada. Bien, pues ahora se utilizan esas fórmulas, pero en sentido contrario. Y tenemos entonces que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es igual a 1. Eso se debe a que la transformada de 1 es 1 sobre s. El inciso B establece que la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1 es igual a t a la n. Con n que toma valores de 1, 2, 3, etc. Y esto se debe a que la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Luego en el inciso C tenemos que la transformada inversa de 1 sobre s menos a es igual a e a la a por t. Y esto porque la transformada de e a la a por t es 1 sobre s menos a. Luego tenemos la transformada inversa de k
sobre S cuadrada más K cuadrada. Es igual a el seno de K por T. Bien, y esto se debe a que la transformada del seno de K por T es K sobre S cuadrada más K cuadrada. Bien, y ahora tenemos la transformada inversa de S sobre S cuadrada más K cuadrada. Y esto es igual a coseno de K por T. Y esto se debe a que la transformada de coseno de K por T es S sobre S cuadrada más K cuadrada. Luego tenemos que la transformada inversa de K sobre S cuadrada menos K cuadrada es igual al seno hiperbólico de K por T. Y esto ya que la transformada de seno hiperbólico de K por T se define como K sobre S cuadrada menos K cuadrada. Luego tenemos la transformada inversa de S sobre S cuadrada menos K cuadrada va a ser igual a coseno hiperbólico de K por T. Y esto ya que la transformada del coseno hiperbólico de K por T es S sobre S cuadrada menos K cuadrada. Entonces, a partir de las fórmulas para la transformada, se deducen las fórmulas para la transformada inversa. Bien, y se tienen las siguientes propiedades. La transformada inversa de f de s más g de s es igual a la transformada inversa de f de s más la transformada inversa de g de s. Es decir, la transformada inversa de una suma es la suma de las transformadas inversas. La propiedad 2 establece que la transformada inversa de alfa por f de s es igual a por la transformada inversa de f de s. Estas dos propiedades son las mismas propiedades que satisface la transformada. Entonces también la transformada inversa es un operador lineal. Bien, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, evalúe la transformada inversa de 2 sobre S cúbica más 1 sobre S menos 3. Entonces, calculamos la transformada inversa de 2 sobre S cúbica más 1 sobre S menos 3. Primero, separamos la suma y queda la transformada inversa de 2 sobre S cúbica más la transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Entonces, primero separamos aplicando propiedades. Y ahora aplicamos fórmulas. La transformada inversa de 2 sobre S cúbica sería T cuadrada. Y la transformada inversa de 1 sobre S menos 3 es E a la 3T. Entonces, así calculamos la transformada inversa de 2 sobre S cúbica más 1 sobre S menos 3, que es igual a T cuadrada más E a la 3T. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora me piden evalúen la transformada inversa de 8S sobre S cuadrada menos 1. Entonces, calculamos la transformada inversa de 8S sobre S cuadrada menos 1. Y esto es igual a 8 por la transformada inversa
de S sobre S cuadrada menos 1. Bien, aquí lo único que hice fue sacar el escalar, la constante. Y tenemos entonces 8 por la transformada inversa de S sobre S cuadrada menos 1. Pero la transformada inversa de 8 sobre S cuadrada menos 1 es coseno hiperbólico de t. Entonces, la transformada de esta función queda como 8 por el coseno hiperbólico de t. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, hasta ahorita sí, profe. Bien, y sí debe de estar claro porque nada más se aplican propiedades y luego se aplican las fórmulas. No estamos aplicando la definición, sino el teorema que me determina la forma de las transformadas inversas, las fórmulas de las transformadas inversas. Bueno, pero en ocasiones las fórmulas no las podemos aplicar de manera directa. En estos ejemplos no hubo ningún problema, se aplicaron de manera directa las fórmulas. La transformada inversa de 2 sobre S cúbica es T cuadrada. Transformada inversa de 1 sobre S menos 3 es E a la 3T. Transformada inversa de S sobre S cuadrada menos 1 es igual a coseno hiperbólico de T. ¿Sí? Pero puede ocurrir que me haga falta alguna constante. Por ejemplo, aquí, si no tuviera el 2, si tuviera nada más transformada inversa de 1 sobre S cúbica, me haría falta un 2. Entonces, en los casos en que nos haga falta alguna constante, la vamos a agregar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a completar. Vamos a completar de la siguiente manera. Tenemos aquí otros ejemplos. Dice, evalúe la transformada inversa de 1 sobre S a la quinta. Entonces, tenemos transformada inversa de 1 sobre S a la quinta. Esto lo puedo ver como la transformada inversa de 1 sobre S a la 4 más 1. Entonces, en este caso, n vale 4. Y de acuerdo a la fórmula, si nos regresamos en la fórmula, la segunda fórmula, si tengo n factorial sobre S a la n más 1, esto debe de ser igual a t a la n. Pero entonces tengo aquí S a la n más 1. Arriba debo de tener n factorial. En nuestro caso, tenemos que n vale 4. Entonces, arriba debo de tener 4 factorial. Lo único que hago es agregarle el 4 factorial y para que no se altere la expresión, si lo pongo multiplicando, también lo debo de poner dividiendo. Y entonces nos queda 1 sobre 4 factorial por la transformada inversa de 4 factorial sobre S a la 4 más 1. Pero esto es igual a 1 sobre 24, que sería igual a 1 sobre 4 factorial, esta parte. Y luego tenemos que la transformada inversa de 4 factorial sobre S a la 4 más 1 es T a la 4. Entonces así me queda. En este caso fue necesario completar, me faltaba una constante en el numerador. Y lo que hicimos pues fue agregar esa constante. La agregamos de tal manera que no se altere la expresión y entonces como agregamos la constante deberíamos de anularla de alguna manera. Pues si la constante está multiplicando, pongo la misma constante pero dividiendo. Ya con eso completamos la expresión.
Veamos el otro ejemplo. Tenemos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 7. Entonces, para calcular la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 7, vamos a escribir este 7 como la raíz cuadrada al cuadrado de 7. Entonces me queda que esto es igual a la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 7, raíz de 7 al cuadrado. Y luego me doy cuenta que tengo s cuadrada más una constante al cuadrado. Entonces, para poder aplicar la fórmula, necesito tener k sobre s cuadrada más k cuadrada. Entonces, tenemos que k cuadrada sería 7. Entonces, k debe de ser raíz de 7. Entonces, me queda que esto es igual a la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más raíz de 7 al cuadrado. Entonces, me doy cuenta que aquí en el numerador me hace falta la constante, que sería la raíz cuadrada de este número. Es el que me hace falta aquí para poder aplicar alguna de las fórmulas. Bien, entonces se lo agregamos. Ponemos raíz de 7 en el numerador. Y afuera voy a poner 1 sobre raíz de 7. Y entonces no se altera en nada esta expresión. Bien, y aplicando fórmula nos queda entonces 1 sobre raíz de 7 que multiplica a el seno de raíz de 7. La transformada inversa de 7 sobre s cuadrada más raíz de 7 al cuadrado es seno de raíz de 7 por t. Y así se obtiene entonces la transformada inversa. En el ejemplo 3 y en el ejemplo 4, si se dieron cuenta, lo que hicimos fue completar la expresión. Completarla de tal manera que no se vea afectada la expresión. Por eso, si multiplico por un número, debo de también dividir entre el mismo número. ¿Sí está claro? Sí, profe. Profe, ¿solo podría repetir cómo sacó el 1 sobre 24 por t a la 4? Es que se me fue el internet cuando lo dijo. El 1 sobre 24 es el 1 sobre 4 factorial. Si recuerdan, 4 factorial es el producto de 1 por 2 por 3 por 4. Ese es el 4 factorial. Entonces, 1 por 2 es 2, por 3 es 6, 6 por 4, 24. De ahí sale, del 4 factorial. ¿Sí? Ah, o sea, solo se resuelve, ¿no? Sí, se calcula Ajá. el valor de 4 factorial. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bien, continuamos entonces. Tenemos un ejemplo más, es el 5. La transformada inversa nos pide, evalúe la transformada inversa de menos 2s sobre s cuadrada más 4. Entonces vamos a calcular la transformada inversa de menos 2s más 6 sobre s cuadrada más 4. Y lo primero que hacer es separar la fracción. Queda la transformada inversa de 2 sobre s cuadrada más 4. Más 6 sobre 6 sobre s cuadrada
más 4 también. Y entonces, como ya tengo una suma, ya puedo separar la transformada. Me queda que esto va a ser igual a la transformada inversa de menos 2s sobre s cuadrada más 4. Y luego más la transformada inversa de 6 sobre s cuadrada más 4. Bien, ahora del primer término sacamos la constante que es menos 2, queda menos 2 que multiplica a la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 4. Luego más 3. Este 6 lo puedo separar como 3 por 2. El 3 lo sacamos y dejamos el 2. Queda entonces 3 por la transformada inversa de 2 sobre s cuadrada más 4. Profe, Entonces, ahí no profe, se podemos- factoriza. ¿por A qué ver, no ¿qué podemos pasó? sacar directamente el 6? Sí podríamos sacar directamente el 6, pero después necesitaría un 2. ¿Por qué? Porque en este caso k cuadrada es 4. Arriba necesito k, pero si k cuadrada es 4, entonces k vale 2. Entonces, si saco el 6, luego tendría que poner un 2 multiplicando y dividiendo. Y entonces, para evitar ese paso, el 6 lo factorizo como 3 por 2, dejo el 2 y saco el 3. Es más ¿Sí? bien para que se cumpla el teorema, ¿no? Para que esté completa la fórmula. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, para que esté completa la fórmula. Bien, porque si recuerdan, en las fórmulas, cuando tengo en el denominador una suma de cuadrados, s cuadrada más k cuadrada, si tengo una s en el numerador, me da un coseno. Pero si tengo una constante, me da seno. Ahora, esa constante debe de ser la raíz cuadrada de k cuadrada. Entonces, tengo aquí un valor en la constante. Tengo un valor que sería k cuadrada. Entonces, de ahí voy a sacar el valor de k. En este caso, en el ejemplo que veíamos, k cuadrada es igual a 4. K cuadrada vale 4, entonces K vale 2. Necesito un 2 arriba. Tengo 6. El 6 lo puedo ver como 3 por 2. Dejo el 2, saco el 3. Y entonces ya puedo aplicar fórmulas. Me queda menos 2. La transformada inversa de S sobre S cuadrada más 4 es coseno de 2 por T. Luego es más 3, la transformada inversa de 2 sobre s cuadrada más 4 es seno de 2t. Y entonces la transformada inversa de menos 2s más 6 sobre s cuadrada más 4 es igual a menos 2 por coseno de 2t más 3 por el seno de 2t. ¿Sí está claro? Entonces, el 6 es como si lo factorizáramos, ¿no, profe? Sí, nada más factorizamos. 3 por 2, saco el 3 que no me sirve y dejo el 2 que sí me va a servir. Órale, pues. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Ahora tenemos en el ejemplo 6, evalúe la transformada inversa de s cuadrada más 6s más 9 sobre s más 1 por s menos 2 por s más 4. Bien, si revisamos, no hay en ninguna fórmula que se obtenga un producto en el denominador.
Checamos en las fórmulas y no hay producto en el denominador. O aparece un término, o aparece una potencia, o es una resta, o una suma, o una resta de cuadrados. Pero en ningún caso se tiene un producto. Entonces, no hay fórmula que me permita obtener la transformada inversa de esta función. Pero para obtener la inversa, lo que puedo hacer es ver esta fracción que es s cuadrada más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Esta fracción la puedo ver entonces de una forma más sencilla. Puedo separar esta fracción como la suma de fracciones simples. Y entonces, para separar esta fracción como la suma de fracciones simples, vamos a utilizar el método de fracciones parciales. Entonces, para obtener la transformada inversa de Laplace, utilizamos fracciones parciales. Tengo la fracción s cuadrada más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Y vamos a proponer que esta suma sea igual a a sobre s menos 1 más b sobre s menos 2 más c sobre s más 4. Y entonces lo que sigue ahora es determinar el valor de a, de b y de c. Para determinar esos valores, primero hacemos la suma de estas fracciones. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es s menos 1 por s más 2 por s más 4. Y ahora dividimos este término, s menos 1 por s menos 2 por s más 4, lo dividimos entre s menos 1 y nos queda s menos 2 por s más 4 y eso va multiplicado por a. A multiplica s menos 2 por s más 4. De la misma forma, ahora este denominador s menos 1 por s menos 2 por s más 4 lo divido entre s menos 2. Y lo que resulte lo multiplico por b. Queda s menos 1 por s más 4 y esto por b. Sería esta parte. Luego más, ahora tomamos nuevamente el denominador y lo voy a dividir entre s más 4. Al dividirlo entre s más 4 me queda s menos 1 por s menos 2. Y eso es lo que está multiplicando a c. Bien, entonces ya que realicé la suma, ahora esta fracción debe de ser igual a la fracción que tengo al inicio. Como tienen el mismo denominador, eso implica que los numeradores deben de ser iguales. Y entonces llegamos a la siguiente relación. El numerador de lo que está del lado izquierdo de la igualdad es s cuadrada más 6s más 9. Y esto es igual a lo que está del lado derecho de la igualdad, aquí, que sería a por s menos 2 por s más 4 más b por s menos 1 por s más 4 más c menos 1, perdón, s menos 1, c por s menos 1 por s menos 2. Bien, y ahora para obtener el valor de a, b y c, lo puedo hacer de diferentes formas. Una forma sería desarrollando los productos, multiplicando por las constantes.
luego simplificando términos y ordenando, y finalmente igualando coeficiente A, coeficiente, con lo que está del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, de esa manera podría obtener A, B y C. Al igualar coeficiente a coeficiente, lo que me quedaría sería un sistema de ecuaciones. Resolvemos el sistema y obtenemos los valores de las constantes A, B y C. Bien, esa es una forma. Otra forma consiste en considerar valores para S, es decir, asignar valores a S, pero de tal manera que algunos términos se anulen, se hagan cero. Entonces, se asigna valores, algunos se deben de hacer cero, y ya de ahí se obtiene el valor de una de las constantes. Y luego puedo repetir el proceso y obtener el valor de cada una de esas constantes. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Voy a asignarle valores a S. Voy a empezar con S igual a 1. Entonces evaluamos toda la expresión considerando S igual a 1. Entonces me queda S cuadrada, sería 1 al cuadrado, más 6 por 1, más 9. Y esto tiene que ser igual a, sustituimos entonces en lugar de S, ponemos el 1, queda A que multiplica a 1 menos 2, que multiplica a 1 más 4, más B que multiplica a 1 menos 1 por 1 más 4. Y luego más C, y donde aparece la S sustituimos el 1, queda 1 menos 1 por 1 menos 2. Y ahora simplificamos. Vemos, por ejemplo, que aquí tengo 1 menos 1, esto va a ser 0. Si está multiplicando, entonces afecta a esta expresión. Entonces todo esto se va a 0. De la misma forma, aquí tengo 1 menos 1. Esto se va a 0 y no importa qué valores tenga aquí, al multiplicar me va a dar 0. Y entonces nos queda solo este término. 1 menos 2 es menos 1. 1 más 4 es 4. Perdón, 1 más 4 aquí es 5. 1 menos 2 es menos 1. 1 más 4 es 5. Menos 1 por 5 queda menos 5A. Entonces nos queda 1 más 6 más 9. Entonces eso nos queda como 16 y eso es igual a menos 5A. Entonces al despejar tenemos que A es igual a menos 16 quintos. Ese es el valor de la constante A. Ahora voy a sustituir S igual a 2. Entonces del lado izquierdo me queda 2 al cuadrado más 6 por 2 más 9. Del lado derecho me queda A que multiplica 2 menos 2 por 2 más 4. Luego más B que multiplica 2 menos 1 por 2 más 4. Y luego tenemos a C que multiplica a 2 menos 1 por 2 menos 2. Y entonces, por ejemplo, el 2 menos 2 se hace 0 y como está multiplicando, toda esta parte se vuelve 0. Lo mismo ocurre aquí con el C por 2 menos 1 por 2 menos 2. C por 2 menos 1 por 2 menos 2, esta parte se vuelve 0. Entonces se hace 0 el primer término y el tercer término. Solo queda el segundo.
tengo 2 menos 1 es 1. 2 más 4 es 6. 1 por 6 queda 6 por B, queda 6B. Y del lado izquierdo me quedó 2 al cuadrado más 6 por 2 más 9. 2 al cuadrado es 4 más 12 sería 16 más 9 es igual a 25. Entonces tenemos 25 igual a 6B, de donde B es igual a 25 sextos. Entonces ya tengo el valor de A y de B, falta el de C. Hacemos ahora S igual a menos 4. Sustituimos en ambos lados de la igualdad, me queda menos 4 al cuadrado, más 6 por menos 4, más 9. Y esto debe de ser igual a que multiplica a menos 4 menos 2, que multiplica a menos 4 más 4, más B que multiplica a menos 4 menos 1, que multiplica a menos 4 más 4. Y luego más C que multiplica a menos 4 menos 1, que multiplica a menos 4 menos 2. Entonces, como verán, el menos 4 más 4 se hace 0. Menos 4 más 4 aquí también se hace 0. Solo queda C que multiplica menos 4 menos 1, que multiplica a menos 4 menos 2. Entonces, nos queda de aquí menos 4 menos 1 es menos 5, menos 4 menos 2 es menos 6. Entonces tenemos menos 5 por menos 6. Nos queda 30, 30C. Y tenemos entonces menos 4 más, perdón, aquí sería menos 4 al cuadrado, esto es 16. 16 menos 24 es menos 8, más 9 es 1. Entonces me queda 1 es igual a 30C, de donde C es igual a 1 sobre 30. Bien, entonces ya obtuve los valores de A, B y C. Entonces esta fracción S cuadrada más 6S más 9 sobre S menos 1 por S menos 2 por S más 4. Esta fracción la puedo separar como menos 16 quintos sobre S menos 1. Más 25 sextos sobre S menos 2. Más 1 sobre 30 por S más 4. 1 sobre 30 sobre S más 4. Bien. Y ahora la transformada inversa de S cuadrada más 6S más 9 sobre S menos 1 por S menos 2 por S más 4. Esto es igual a la transformada inversa de menos 16 quintos sobre S menos 1. Más 25 sextos sobre S menos 2. Más 1 sobre 30 sobre S más 4. Bien, y ahora puedo separar sumas y sacar los escalares. Separamos sumas, sacamos el escalar y queda menos 16 quintos que multiplica a la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Más 25 sextos por la transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Más 1 sobre 30 por la transformada inversa de 1 sobre S más 4. Bien, y entonces ya aplicamos fórmulas para cada inversa.
queda 16 quintos que multiplica la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Pero la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 es E a la T. Entonces ahí me queda el E a la T. Luego tenemos más 25 sextos, es este, y la transformada inversa de 1 sobre S menos 2, que es E a la 2T. Luego más 1 sobre 30 por la transformada inversa de 1 sobre S más 4, que es E a la menos 4T. Y así es como obtenemos la transformada inversa de una función que está dada en términos de funciones racionales. Si recuerdan, estas son funciones racionales. Y en este caso, se tienen que separar y se separan utilizando fracciones parciales. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿no todavía se deja como y igual a C1 así? ¿Y de dónde sacamos la Y? Bueno, yo he visto... Ah, no, pues mejor olvídelos, tienes razón, así queda, menos trabajo. No, te estás adelantando un poco. Lo que pasa es que después cuando se aplique la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, sí nos debe de quedar, por ejemplo, y igual a menos 16 quintos de E a la T más 25 sextos de E a la 2T más 1 sobre 30 por E a la menos 4T. Pero eso sería ya que veamos cómo se aplica la transformada para resolver ecuaciones lineales. De hecho, dada una ecuación lineal, se aplica primero la transformada y después se aplica la transformada inversa. Sí, pero por el momento solo estamos viendo transformada inversa, no lleva la Y. Después vamos a ver cómo se aplica para las ecuaciones diferenciales. Ah, bueno, ok, profe, gracias. Pero sí ya lo revisaste entonces, ¿verdad? Tú lo vas a explicar entonces para la próxima. No, profe, a duras penas le entiendo. No, pero está bien que vayan revisando ya cuando lleguemos al tema, pues ya más o menos sabes de qué se trata. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe, ninguna. Bueno, entonces seguimos y bien, lo que siguen son estos 3 ejercicios. Pues háganlos y en 10 minutos revisamos cómo van en lo que subo la presentación a la plataforma. Tercero, términos cuadráticos irreducibles. Y el cuarto caso, términos cuadráticos irreducibles repetidos. En la segunda quedaría el 4S sobre S menos 1 y luego menos 6 sobre S2 y el... No, o sea, no como respuesta final, sino la derivada parcial. Digo, la... Ay, ese me fue el nombre. En La el fracción 2 parcial. es como el ejemplo de la clase. Tienes que separarlo. La fracción 4S menos 6 sobre S menos 1 por S menos 2 por S menos 3 se tiene que separar como A sobre S menos 1 más B sobre S menos 2 más C sobre S menos 3. Bueno, entonces te le hago así. Gracias.
Sí, de Te nada. digo que ya no me acuerdo. Sí, ha de ser. ¿Y los demás cómo van? El Profe, primero, Sí, a ver, uno nada más. entonces es más b sobre s menos 2, ¿no es menos? No, es más en todo. A sobre S menos 1 más B sobre S menos 2 más C sobre S menos 3. Ah, bueno, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más iba a preguntar algo? del primero, también se resuelve con fracciones parciales, profe, no. No, el primero nada más se separa la suma resta y se sacan las constantes. Y en algunos casos se Ujú. completa y ya. ¿Cómo En les ese, quedó el primero? no sé si esté bien, pero a mí me sale como, este, 480t quinta menos 12t cúbica más 2t cuadrada, y el último lo dejé como más uno. No, pues ningún término está Es bien. que no, No, es un terciavo de ¿Un t qué? quinta, un terciavo, 1/30, bueno, Ah, 1/30 ajá, de t quinta menos un sí, tercio de de t cúbica ajá. más t cuadrada más 7. Exacto, así queda el primero. El primero debe de quedar t quinta sobre 30 menos t cúbica sobre 3 más t más 7. ¿Más qué, perdón, profe? Al final más 7. Gracias. Y de nada. Pues sigan trabajando. Sobre S menos 2 más E sobre S más 4. El primer valor que tomé es S igual a 1. Igualo el primer denominador a 0, quedaría S menos 1 igual a 0, entonces S vale 1. Es el primer valor que tomo. Luego hago S menos 2 igual a 0 y de ahí me queda que S vale 2. Es el segundo valor que se toma. Luego hago S más 4 igual a 0 y me queda S igual a menos 4, que es el tercer valor que se está considerando. Esos son los valores que se toman. Y eso también, cuando quisiéramos integrar por fracciones parciales, así también se puede hacer. Sí, es lo mismo. Es que eso no lo habían enseñado. Está más Pues fácil así. sí, esto se utiliza más con la transformada. Sale, pues, muchas gracias. Y de nada.